El Estado guatemalteco se conforma de 3 organismos de igual rango. El Ejecutivo, comandado por el Presidente de la República, quien es electo por la población para que gobierne 4 años y tome posesión cada 14 de enero. El Legislativo, es decir, los diputados, que al igual que el Presidente son electos por la población y toman posesión cada 14 de enero. Y por último, el Judicial, este último formado por 13 magistrados electos por los diputados, quienes han tomado posesión del cargo cada 13 de octubre. Este año, como hecho inédito, se da el cambio de todas las autoridades del Estado, los cuales hasta el momento han dejado a Alejandro Yamatei como presidente electo del Ejecutivo y la integración de 160 diputados al Congreso, en su mayoría nuevos. En cuanto a los magistrados de Corte Suprema de Justicia, aún no se realiza la elección, a pesar de estar cercanos al 13 de octubre. Tal parece que este atraso tiene toda una razón de ser, digamos, es un proceso de orden consciente, el que tiene que ver con, por un lado, intentar que la elección de estas cortes, tanto Suprema como Corte de Apelaciones, el pulso primero está en qué legislatura va a finalmente tomar la elección. Si la va a hacer esta legislatura, la actual legislatura, todavía en las últimas semanas de su gestión, que le restan pocos meses, o si tal parecería que se sentaría un primer precedente de que sea la siguiente legislatura la que tendría que llevar a cabo ese proceso. La ley establece que es el Congreso el que debe elegir a los 13 magistrados titulares y los 13 suplentes para formar la Corte Suprema de Justicia, quienes se encargarán de la administración. También la elección de 130 magistrados de Corte de Apelación con sus 130 suplentes. Estos últimos tienen una incidencia directa en los casos en los que gran número de guatemaltecos se encuentran envueltos. Creo que será la única salida, pero con esto, como se deja nuevamente un ejemplo de la forma de romper el Estado de Derecho en Guatemala. No veo ninguna otra forma, porque imagínese usted que no haya Corte Suprema de Justicia, ni haya salas, magistrados en las salas de apelaciones, es paralizar absolutamente la justicia en el país, lo cual también provocaría serios y graves daños al Estado de Derecho en el país. Todo esto apunta, todo este conjunto de procesos, de retrasos y demás, apunta a seguir debilitando el sistema de justicia. Y debilitándolo, ahí va el segundo punto, por ejemplo, para que en el corto plazo, cada vez más debilitado el sistema de justicia, permita crear condiciones favorables, por ejemplo, para que muchos de los que están involucrados, sindicados por un lado, y más que todos los que están involucrados en casos de orden penal, casos de alta envergadura, por ejemplo, los que en su momento puso sobre la mesa el Ministerio Público y la CICIG, puedan debilitarse y puedan establecerse esas condiciones para que en los siguientes meses podamos ver, digamos, cómo muchos de ellos terminan estando en la calle. En los últimos días se ha dado una discusión sobre la elección de los magistrados, al grado que el Consejo de la Carrera Judicial se encuentra contra el tiempo para trasladar la evaluación y de esta manera tratar de cumplir con los plazos establecidos para que al momento en que la actual Corte termine el periodo para el que fueron nombrados, sus puestos no queden vacíos. El Consejo está analizando lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad y lo solicitado por las respectivas comisiones de postulación, y es a ello a lo cual se le va a dar una respuesta. De ser posible y si se permite, se estaría separando los temas, el reglamento general y el cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional referente a la evaluación de jueces y magistrados. El artículo 6 de la carrera judicial permite hacer una disposición inherente únicamente para casos específicos. En este caso sería un caso específico. No obstante, surge otra cuestionante. Dentro de la incertidumbre sobre la toma de posesión de los magistrados, de acuerdo con el artículo 208 de la Constitución Política de la República, los magistrados del organismo judicial tienen que cumplir un periodo de 5 años, motivo por el cual, en 1993, tras las reformas constitucionales, se estableció que la Corte Suprema de Justicia debía quedar conformada 30 días después de que el Congreso de ese momento tomara posesión, es decir, después del 13 de septiembre de 1994, por lo que se fijó como fecha para cumplir dicho plazo el 13 de octubre de cada 5 años. Pero esto tal vez no se cumpla en esta quinta magistratura con base en dichas reformas. En el año 2014 un problema similar sucedió, pues debido a ciertos amparos interpuestos ante la Corte de Constitucionalidad, los magistrados del Tribunal Constitucional alargaron el periodo y la actual magistratura asumió el 26 de noviembre. Estos son plazos constitucionales que deben de respetarse.
Es tan igual como que el 14 de enero no pudiera asumir el presidente Alejandro de Yamatei, el presidente electo, y esta situación ahora se agrava porque por donde pueda resolverse, más de alguien va a cometer delito, sea los que prolonguen su periodo constitucional o los que lo abandonen. Pero lo más serio es que el tribunal que está creado para defender y resguardar el orden institucional fue quien comete este grave perjuicio a la institucionalidad sin haber medido las consecuencias a algunos de sus miembros. La decisión de alargar el periodo se da en el marco del artículo 71 de la Ley Orgánica del Organismo Judicial, en el cual se indica que ningún magistrado, juez, propietario o suplente en funciones y ningún funcionario o empleado del organismo judicial dejará su cargo aunque se le haya admitido la renuncia o cumplido el tiempo de su servicio, sino hasta que se presente su sucesor. No obstante, para ese momento no existía una reforma a la ley de la carrera judicial, la que para este momento podría impedir la continuidad de los magistrados, pues según el artículo 30, todo juez y magistrado pierde su calidad como tal al momento en que termina el periodo para el cual fue nombrado. Todo este retraso puede dar también como resultado que los grupos gremiales, las estructuras gremiales, también están evidenciando algunos movimientos a su interior, porque todo esto lo que permite son como reagrupamientos de intereses, lo que permite es que de pronto algunos apuestas de estos grupos que fueron eliminados en las últimas semanas por las comisiones de postulación, ahora tengan una segunda oportunidad. Es decir, como ahora todo se retrotrae el proceso, al iniciarse desde cero, estos mismos operadores, o quizás otros más, podrían tener ahora nuevas oportunidades. Consultados algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se determinó que aún hay dudas sobre qué pasaría si termina su periodo y no hay magistrados electos, por lo que aún se analiza el tema. De momento, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia pues está haciendo el estudio, el análisis pertinente a esas acciones de llegarse el día 13. De momento es demasiado prematuro poder establecer cuál es la actitud que ellos van a tomar al respecto, ¿verdad? Por lo tanto, existe preocupación de llegar al 13 de octubre sin haber elegido a los magistrados sucesores, aparte de las siguientes interrogantes. ¿Podría la actual Corte seguir en su puesto sin incurrir en ilegalidad? ¿Pueden los actuales magistrados terminar su periodo y entregar el puesto sin violar la ley? ¿Hasta cuándo los guatemaltecos podrán tener su añorada justicia pronta y cumplida?